Eh, Precisamente el Señor se ha presentado a nosotros como vencedor, victorioso sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Nos ha ido enseñando precisamente que Él tiene control de todas las cosas y que nosotros le debemos alabanza porque Él es digno, digno de suprema alabanza. En esta mañana vamos a empezar con una pequeña serie sobre la última semana de Jesús. Y hoy comenzamos con la entrada triunfal de Jesús, que alguna gente le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 21 del 1 al 11, los que se puedan poner de pie. Mateo 21 del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la reina de Sión, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das para aprender de ti, Señor, para recibir enseñanza, para recibir exhortación tuya, Señor. Permite que cada uno de nosotros la podamos recibir, la podamos aplicar, ponerla por práctica. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús venía de hacer grandes demostraciones de poder. Había estado haciendo muchos milagros en ese recorrido que iba a terminar en Jerusalén. Había estado sanando enfermos, resucitó a Lázaro, hizo otras cosas, ¿verdad? Con ciegos, con paralíticos, con personas que eran de condiciones físicas permanentes. O sea que lo que estaba haciendo el Señor eran verdaderamente milagros, no eran remedios, ¿verdad? Demostró poder sobre los demonios, ¿verdad? También demostró poder sobre la naturaleza, sobre la muerte. En otras palabras, Jesús estaba dando señales claras para que fuera entendido que Él no era solamente un maestro, un profeta, sino Él era verdaderamente el Mesías que ellos estaban esperando. Y su poder sobre la vida es clave para entender su deidad y su identidad como el Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías. Ahora, luego de esos milagros y señales, Jesús se fue a Jerusalén. Allí se iba a celebrar la Pascua, y muchos se adelantaron, ¿verdad? Muchos se fueron al frente, pero él iba camino allá, y ahí pasaría sus últimos días en la tierra. Ahí sería su última morada, ¿verdad? Con el cuerpo humano. Esa semana comienza con su entrada a Jerusalén, marcada por eventos muy distintos a como era recibido en las ciudades donde iba. Había sido en todo su ministerio, él siempre trató de mantenerse
a la sombra, ¿verdad? No quiso que las cosas se propagaran ni que se supieran por todo el mundo. Ahora era aclamado y recibido como un rey. Hoy veremos entonces esos acontecimientos de esa entrada donde comienza esa última semana de Jesús en la tierra. Y lo vamos a ver en tres pasajes, en tres partes. Primero, Jesús es rey soberano en control de todas las cosas. Jesús es el cumplimiento de la profecía y Jesús es recibido y aclamado como el rey. Y todos estos pasajes nos dirigen a entender que verdaderamente Él era el Mesías. Y no solamente a nosotros, a los que estaban recibiendo en ese tiempo estas cosas. Jesús es el Rey soberano en control de todas las cosas. Lo vemos ahí en el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Jesús envió a sus 2 discípulos y los envió a otra aldea que estaba más adelante, porque Jerusalén estaba en lo alto, ¿verdad?, de esas montañas, y ellos estaban saliendo de Betania, de Jericó, de esa región, camino allá, y pasaron por este lugar y tomaron ese camino del Monte de los Olivos. Y él venía precisamente de estar con sus amigos cenando allá en Betania, con María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, la que le había ungido los pies. Así que todo esto había ocurrido antes. Y estaban cerca de la ciudad de Jerusalén, pero Jesús se detuvo, ¿verdad? Y pidió, ¿verdad? Vayan a la aldea que está al frente y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Si alguien dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Estaba preparando su entrada porque él quería entrar como un rey, porque él es soberano y eso significa que tiene control de todas las cosas que él creó y que tiene como propósito cumplir ese plan, esa misión que Dios le había encomendado y que ellos habían diseñado desde la fundación del mundo. Entonces Jesús envía a estos 2 discípulos a buscar un asna, ¿verdad? Un burro, una burra y su cría, ¿verdad? Su pollino. Las instrucciones fueran precisas: suelten las asnas y tráiganmelas, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo. No le dijo cómo iban a saber cuáles eran. No le dijo, simplemente vayan, búscalas y las traen, ¿verdad? Y si alguien le pregunta, el Señor las necesita. Eso es todo lo que le van a decir. Y yo les aseguro que ellos se las van a prestar. ¿Cómo sabía Jesús que cuando entraran a esa aldea encontrarían esa asna y ese pollino amarrados en un lugar específico donde los discípulos lo iban a encontrar, accesible para ellos, y lo que tenían que decirle a la persona, ¿verdad? Lo que tenían que decirle a los dueños? Simplemente esos dueños no se iban a negar porque Jesús lo sabía. Jesús sabía dónde estaban las asnas. Sabía que iban a ser 2, un asna y su cría, y sabía que iban a estar disponibles, y no solo eso, que los dueños se las iban a prestar sin problema. Jesús lo sabía porque Él lo sabe todo, porque Él es omnisciente, porque Él estaba siguiendo el plan que ya tenía programado para ese tiempo de redención, ¿verdad? Y si lo sabe todo, entonces no hay nada fuera de su control. Él quería que sus discípulos supieran que Él sabía lo que iba a suceder. Él quería que los discípulos entendieran que Él era omnisciente, ¿verdad? Que Él sabía lo que iba a pasar. Y también quería que supieran que Dios lo había planificado de antemano, porque Él es soberano, porque Dios es soberano y Él también. Entonces la palabra nos recuerda este atributo del Señor en Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La soberanía de Dios consiste en tener control de todo. Consiste en que si Él lo creó, Él tiene voluntad, Él tiene soberana voluntad sobre las cosas, ¿verdad? Control total y todo lo creado, ¿verdad?
Entonces Él mismo lo creó y nada ocurre sin su consentimiento. Él destinó a Jesús para que hiciera esta obra, esta misión, pero el destino de Jesús no estaba en manos de los líderes, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar que los líderes religiosos mataron a Jesús, que los líderes religiosos conspiraron y por eso mataron a Jesús, por eso fue a la cruz. Entonces Dios dijo, ok, si murió, pues entonces yo voy a usar eso, ¿verdad? No, el Señor utilizó la rebeldía de su pueblo, la rebeldía de los religiosos, para cumplir el plan, porque ellos no creían en Jesús. Entonces ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios, siendo rebeldes. Y Jesús había venido en obediencia a cumplir esa misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Él sabía a lo que se enfrentaba, entonces iba a poner su vida por los redimidos. Y Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él era el Hijo de Dios. Él era el que había venido a cumplir el plan de Dios. Y Jesús fue a la cruz porque Él quiso, porque en obediencia, ¿verdad? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque yo voluntariamente obedezco al Padre para cumplir su plan eterno y que ya habían establecido para redimirnos a nosotros y a toda la creación. Jesús necesitaba un pollino de asna, es la cría, ¿verdad?, del burro, para entrar en Jerusalén. Y siendo soberano, Él sabía dónde estaban. Él sabía dónde habían dos. Dónde estaba la mamá con el hijo. Versículo 2 dice, ir a la aldea hasta frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmela. Imagino a los dos discípulos diciendo, pero Señor, ir a ver dónde están y simplemente soltamos y nos las llevamos. La gente va a pensar que nos estamos robando eso. El ser humano siempre cuestiona a los designios de Dios. Así somos nosotros, ¿verdad? No nos parece lógico que el Señor nos envíe a un lugar a predicar su palabra. No nos parece lógico que nos metamos, como decimos a veces, en la boca del lobo. Pero el Señor, cuando nos envía, es porque Él tiene todo bajo control. Cuestionamos nosotros, ¿verdad? Analizamos demasiado lo que Dios ordena. Adelantamos problemas que no han ocurrido, adelantamos situaciones, circunstancias que supuestamente van a ocurrir, pero que no nos van a ocurrir porque están en las manos del Señor. Ellos quisieron prevenir posibles problemas con los dueños de esos burros, ¿verdad?, de esas asnas. Pero Señor, cuando nos vean soltando los asnos, ¿qué le diremos? ¿Verdad? Versículo 3, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Eso es todo lo que le van a decir. Ustedes no van a dar explicaciones, el Señor los necesita y luego los enviará, o sea, ellos se los prestarán. Jesús, en su omnisciencia, sabía dónde estaban esos asnos, conocía quiénes eran sus dueños. Él sabía que los dueños no se opondrían porque lo conocían a Él, porque conocían que Él era el Señor. Su respuesta cubría todas sus preocupaciones. Simplemente digan, el Señor los necesita. Fíjense que les dice, el Señor los necesita, no dice, Jesús los necesita. Reconociendo que Jesús es el Señor. Él mismo estaba diciendo quién era Él, ¿verdad? El Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. No le decimos el Señor a cualquier persona. El soberano, el omnisciente, porque el Señor es el Señor y el Señor los necesita. Cuando Él da una orden, nosotros obedecemos. Eso se supone que sea así, ¿verdad? Aunque no entendamos, aunque no nos parezca lógico, aunque no sea lo que hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos que tomar una decisión. Pero es porque el Señor lo necesita, porque Él es el Señor. Entonces todavía dudamos de que Él sea capaz de contestar tu oración. Si Él conoce todas las cosas, si Él tiene poder sobre todas las cosas, todavía dudamos que Él sea capaz de ayudarte en tu necesidad, de solucionar el problema, de darte paz en medio de la circunstancia que te está quedando, de todo aquello que
tú piensas que es un obstáculo para servirle. Él puede hacerlo todo porque Él es soberano. Él conoce todo porque es omnisciente. Todos esos atributos los hemos estudiado aquí. Todo lo conocemos. Pero Él hace todo de acuerdo a su soberana voluntad. Así que Él es soberano, pero hace todo en su voluntad. Así que nosotros que tenemos que estar alineados a su voluntad, a su palabra, a lo que Él ha presentado, ¿verdad? Como atributos y como plan de lo que Él va a hacer. Así que nosotros tenemos que acatar su voluntad, no pedir y esperar lo que nosotros queremos. Jesús sigue siendo omnisciente y conoce todas las cosas, así que pidió un pollino porque Él lo necesitaba. La pregunta es, ¿estás dispuesto a prestarle a Jesús lo que necesita? Lo que eres y lo que te ha dado. ¿Estás dispuesto a prestarle a Jesús lo que necesita? Lo que tú eres y lo que te ha dado. Conociendo que Él es soberano y que está en control de todas las cosas. Lo segundo que vemos es que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Jesús es el Mesías verdadero y lo vemos en su omnisciencia, ¿verdad? Porque Él conoce todas las cosas. Lo vemos en el cumplimiento de esa profecía, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Una profecía que había sido escrita por Zacarías 500 años antes de que naciera Jesús. ¿Es casualidad? ¿O es el cumplimiento de la evidencia de que realmente es el Señor, el Mesías, ¿verdad? Que tenía que ser como Él lo había establecido y que precisamente necesitaba un pollino de asna, que tenía que conseguir esa asna y su hijo para poder llevar a cabo esta profecía. Jesús estaba cumpliendo esa profecía, pero eso no ocurrió al azar. Él sabía dónde estaban esos animales, sabía que no tenía que pelear por ellos, sabía que se los iban a prestar y sabía que Él iba a utilizarlos como se había planificado. Entonces, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Así lo decía Zacarías en el versículo 9. ¿Por qué montado en un pollino? ¿Por qué tenía que ser así? Para que supieran que Él era el Rey soberano. Porque a quien estaban profetizando ahí era a ese Mesías, a ese Rey. Jesús estaba asumiendo una postura de siervo, una postura de humildad, como dice ahí, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino de asna. Y esto ya había sido revelado, sin embargo, sus discípulos estaban sorprendidos, no lo entendían. Versículo Juan 12:16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de Él y de que las sabían y que se las habían hecho. Quiere decir que cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron muchas cosas. Y esta fue una de las cosas que se acordaron, ¿verdad? Esas cosas no las entendieron en ese momento. ¿Por qué montarían un pollino de asna? ¿Por qué no entendieron lo que la profecía estaba diciendo? Porque así como mucha gente se confundió, ellos también estaban confundidos. Si él era un rey que había venido a reinar, que había venido a libertarlos, ¿por qué entrar en un pollino de asna? ¿Por qué entrar en un burro? Y no como los grandes reyes que venían en caballos blancos con su ejército y desfilando con sus ropajes. Aquí vemos una revelación del mal entendimiento de la gente que esperaba ese rey que venía a reinar
que venía a conquistar, que venía a vencer a los gobernantes que les estaban oprimiendo. Nosotros sabemos que eso va a ocurrir. Nosotros sabemos que Él vendrá y la próxima vez Él vendrá y juzgará y vendrá en su caballo blanco a juzgar a las naciones, ¿verdad? Apocalipsis 19, 11 al 13 dice: entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No hay duda de quién es. Majestuoso, nuestro Señor Jesucristo, Señor Todopoderoso. Hermano, Cristo volverá para juzgar a los que le rechazaron, a sus enemigos, a los que no son de Él, ¿verdad? Volviendo al texto, en ese momento que llamamos Domingo de Ramos, se iba a cumplir su misión, ¿verdad? Iba a empezar a cumplir esa misión de redimir a su pueblo. Se puso en vulnerabilidad ante los rebeldes, expuso su humildad, aquellos que precisamente pregonaban una religión vacía, aquellos que se decían ser los líderes religiosos. Es por eso que no les hacía sentido de lo que Jesús estaba haciendo. No cuadraba un rey humilde y pobre que viniera a sacar a los romanos. Era un rey diferente. Cristo venció en debilidad, sin nada. Era humilde, no tenía nada, no tenía posesiones. Miren, Jesús nació en un pesebre que no era de él, ni de sus padres. Entró en Jerusalén sentado en un pollino prestado. Fue clavado en una cruz que no iba a ser para él. Y fue enterrado en una tumba que le prestaron, porque tampoco era para él. Así que Jesús demostró humildad total, sin nada. Humildad que hablaba muy alto de la clase de rey que él era, que es Jesús, un soberano, un rey soberano sobre todas las cosas, pero se humilló hasta lo sumo para cumplir ese plan de redención que había decidido terminar en obediencia al Padre. Hermano, agradece al Señor el regalo de salvación que es posible gracias a su sacrificio. Agradece al Señor lo que Jesús hizo para redimirte, para perdonar tus pecados, para liberarte de la condenación eterna. Sus discípulos no entendían esto, pero ¿qué hicieron? Lo obedecieron, por lo menos lo obedecieron. Hicieron lo que Jesús les pidió. Dice el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Jesús cumplió la profecía. Otra evidencia de su deidad, de su identidad, porque Él es el Rey soberano, el Mesías que había venido a ellos. Estaba demostrando, estaba cumpliendo la profecía, pero demostrándole a ellos quién era verdaderamente. El Rey soberano en control de todas las cosas, el cumplimiento de la profecía. Y también fue recibido y aclamado como Rey. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba adelante, y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este era un tiempo de celebración de la fiesta de la Pascua, y todos ellos iban para Jerusalén, y se dice que habían como 2 millones de personas que iban para ese lugar. Así que podemos pensar que había miles de personas que iban al frente de Jesús, y como miles de personas detrás de él, y miles que iban con él. Así que mucha gente alrededor de Jesús que lo recibieron, que estaban con él, que fueron parte de esa entrada del Señor. Dice el versículo 13 de Juan 12, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hermano, estaba siendo recibido como un rey, como un gran soberano, ¿verdad? Que le ponían hojas de palma, le ponían sus mantas, todo lo que tenían
para que no pisara ni el suelo. Símbolo de sumisión, de expresión, de honor, de cómo simbólicamente ellos ponían sus vidas ante el rey para que él pasara y ellos poderle servir reconociendo su majestad. Unos gritos eufóricos, ¿verdad? Por la llegada del Mesías, el gran rey esperado, ¿verdad? Eso es lo que vemos, como dice ahí, aclamaban, ¿verdad? Hosana al hijo de David, bendito el que viene. Le aclamaban diciendo Hosana, significa sálvanos ahora te rogamos. Eso es lo que significa Hosana. Y lo vemos en el Salmo 118, 25 y 26. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Había un ambiente de victoria, había un ambiente de fortaleza, de rebelión, de que vamos a lograr la victoria. Vamos a sacar a los que nos oprimen. Esa multitud quería un reino que dominara a los romanos, que saliera para ellos salir de ese yugo, pero poco después, esto es lo triste de esto, hermano, con esa euforia que le gritaban a Jesús, y poco después, en esa misma semana, aquellos que le aclamaban Hosana, porque esperaban un líder político, se dieron cuenta de que ese no era Jesús, y lo condenaron con esa misma euforia. Crucifícale con la misma intensidad. Aquellos que le decían Hosana, ahora le dicen crucifícale. Jesús no vino a liberarnos físicamente, sino espiritualmente. Jesús no vino a dominar, sino a morir por causa de sus propios pecados, a manos de esos romanos que ellos mismos los estaban oprimiendo, ¿verdad? Como Jesús no resultó ese rey esperado, lo condenaron para que los romanos hicieran lo que hacían con los malhechores, para que los romanos hicieran lo que hacían con los criminales, con los impostores, con los rebeldes. Lo crucificaron. Jesús atacó su religión, atacó sus deseos, atacó lo que ellos estaban esperando. Atacó esa religión vacía, llena de rituales, llena o vacía, ¿verdad? De fundamento, pero no les cumplió los deseos de venganza sobre los romanos. No estaban listos para recibir un Mesías débil, un Mesías humilde, un Mesías sumiso, un Mesías que era el siervo que iba a morir en la cruz del Calvario. Ellos no sabían quién era realmente Jesús. Ellos no sabían quién era realmente. Mientras pensaban en un Jesús como un rey fuerte, rescatador del yugo romano, lo aclamaron, le rindieron alabanzas, respeto, sumisión, disposición. Pero cuando conocieron verdaderamente qué clase de rey es Jesús, lo condenaron. ¿No pasa eso hoy? ¿No pasa eso hoy? ¿Cuántas iglesias predican a un Jesús que satisface tus deseos? Que promueve o que provee, ¿verdad?, todos los anhelos de tu corazón. Muy romántico. Te dicen, ven a Cristo, tus problemas van a ser solucionados, no vas a sufrir, no vas a tener problemas, no vas a tener que llorar, todo color de rosa. Vivirás en una nube de algodón. Siempre en victoria, declarando con palabras poderosas. Su alabanza es un espectáculo lleno de emoción. Cantan, brincan, saltan, ¿verdad? Yo no creo que Jesús sea malo, que castigue, que no me permita ser feliz, que me niegue lo que yo pido. Eso lo rechazo. ¿Han escuchado todo eso? Y lo malo es que a veces nos ponemos a ver eso y oye, nos parece interesante. Pero ese Jesús no existe. Ese es el mismo Jesús que ellos después le dijeron crucifícalo. Ese es el mismo Jesús que estaba en la imaginación. Es el Jesús que queremos para que supla mis necesidades. No para yo hacer lo que pide Jesús. No es ese Jesús
Cristo no es esa clase de rey que puede satisfacer tus anhelos, tus deseos de tu corazón, porque Jesús transforma los corazones. Si Jesús transforma el corazón, pues ya no va a darte eso que tú deseas con ese corazón de piedra que no es. Jesús hace nuevas criaturas que se convierten en discípulos y siervos. Así que un discípulo, un siervo de Jesús, no va a pedir esas cosas. Que con humildad le sirven y son instrumentos para llevar a cabo su obra. Eso es lo que espera Jesús de nosotros. Jesús no es un genio de lámpara que puede cumplir deseos. Sus obras y sus designios son para honrar y dar gloria a Él y al Padre. Los verdaderos siervos del Señor hacen sus peticiones genuinas al Señor, basadas en ¿qué? En su palabra, basadas en la voluntad de Él, que conocemos a través de ella, y a través del Espíritu, ¿verdad? En oración, que aceptan su respuesta con el reconocimiento de su soberanía, reconocimiento de su omnisciencia, reconocimiento que Él es el Todopoderoso, reconocimiento de que Él es el que dice y nosotros obedecemos. Si Él lo sabe todo, si Él lo controla todo, si es soberano y omnisciente, yo no puedo controlar la voluntad de Dios. Yo no puedo pensar que lo que yo quiero es mejor de lo que Él me quiere dar o que Él quiere proveer para mí. Yo no puedo pensar que lo que ha diseñado para que yo haga es menos de lo que yo me merezco, que yo debo brillar, que yo debo ser más, ¿verdad? Que me vean más. No, tenemos que someternos a la voluntad del Señor siempre. Tenemos que conocerlo, conocer sus planes, conocer sus promesas, lo que Él espera de nosotros. Conocerlo a Él, conocer sus atributos, sus promesas. Pero tenemos que reconocer su majestad. Tenemos que reconocer su soberanía, rindiendo todo nuestro ser a Él en humildad. En humildad es que si Él pide que hagamos, eso es lo que vamos a hacer. Él merece nuestra alabanza, nuestra adoración, el reconocimiento de quién es Él, de que Él es el soberano, de que Él es el omnisciente. Una adoración genuina del corazón, con el propósito de adorar, de glorificar y de alabar su nombre, ¿verdad? Ellos aclamaban a Jesús como un rey, pero pocos estaban dispuestos a someterse a Él, reconociéndolo como dueño absoluto de ellos. Versículos 10 y 11 dice, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Aquella gente lo recibió con gritos emotivos, con euforia de victoria, de la expectativa de ese triunfo que iba a surgir. Dice ahí en el versículo 10, conmovidos. Se conmovió la ciudad, se conmovió todo el mundo. Pero cuando conocieron verdaderamente, lo condenaron. Cuando conocieron verdaderamente a Jesús, lo condenaron. Se puede ser intensamente emotivo, con un corazón apasionado por Jesús, reconociéndole como el Señor y Rey soberano. Porque no se trata de emoción. Se trata de que si verdaderamente sale del corazón, lo expresas como tú quieras. Pero que venga como un motivo de alabanza, de adoración a Él. Pero no es la emoción lo que adora, es el sentimiento pleno, ¿verdad? El sometimiento pleno que provoca esa emoción genuina. Cuando esas emociones están ligadas a ese sometimiento, a ese reconocimiento de quién es Él, entonces se convierten en adoración a Dios. Eso solo ocurre cuando conocemos verdaderamente al Señor y cuando conocemos verdaderamente su palabra. La pregunta es, ¿sabes tú quién es Jesús? ¿Sabes tú quién es Jesús? Jesús es el verdadero, a ese Jesús que es verdadero, que está en la Biblia. Si lo conoces verdaderamente, la alabanza y la adoración será parte de tu vida. Porque conocerlo transforma. Conocerlo transforma porque conocerlo da vida. Conocerlo da esperanza. Conocerlo da convicción de que somos pecadores, de que no merecemos. Pero por gracia recibimos ese regalo. No habrá que esperar
al próximo domingo para alabarle. Porque la alabanza no debe ser cada 7 días, sino cada minuto de tu vida. La alabarás cada momento de tu vida con tu conducta, con tus acciones, con tus oraciones, dando las gracias a Dios por todo, reconociendo su soberanía, reconociendo su gracia, reconociendo su misericordia, reconociendo su protección, su provisión diaria, viviendo por fe, viviendo sabiendo que Él provee todas las cosas, reconociendo como una realidad, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Pero hermanos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, porque estamos diciendo que lo que yo estoy haciendo es porque Cristo me dijo que lo hiciera. Así que cuando yo hago las cosas mal, estoy representando a Cristo, estoy diciendo Cristo es el que hace estas cosas. Dice que, mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en mí, vivo para su gloria, para honrarle, no para mí mismo, porque lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Tenemos que vivir a Cristo porque Él vive en nosotros, somos su imagen, somos sus discípulos, somos sus siervos. Entonces, nuestra adoración, nuestra alabanza tiene que salir del corazón, tiene que ser genuina, dispuestos a someternos a Él, hermanos, que Cristo sea recibido como el verdadero Rey de nuestros corazones. No como aquella multitud que le alababa con un corazón vacío, emocionados, pero no entendidos. Ellos simplemente se unieron a la algarabía, pero no entendían por qué. Que Cristo sea recibido como el verdadero Rey de nuestros corazones, dispuestos a someternos a Él, que nuestra aclamación, nuestra alabanza sea genuina, de un corazón agradecido. Que nuestra alabanza sea genuina, centrada en Él, no importa tus circunstancias, en salud, en enfermedad, en prueba, en victoria, en necesidad, en abundancia, aunque no entiendas dónde Él te envía, alaba al Rey soberano con todo tu corazón. Que nuestra alabanza sea genuina. No importa cómo estés, porque no se trata de que yo alabo porque me siento bien. Alabamos porque Él merece nuestra alabanza. Adoramos a Dios porque Él es digno. Lo hemos cantado muchas veces hoy. Sea con emociones o no, hermanos, que salga del corazón, del reconocimiento de quién es verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nosotros sepamos a quién estamos adorando. Cuando cantemos digno para siempre, que lo hemos aprendido hoy, reconozcamos esa majestad de Jesús como Rey soberano. Que cuando cante mi esperanza fiel, esté viviendo esa esperanza por su fidelidad, por la convicción de que Él venció en la muerte, resucitó y está en victoria. Y esa es mi esperanza, la victoria de Jesús, no la mía. Que cuando cantemos la bondad de Dios, creas que realmente el Señor no te abandona, siempre está presente, siempre está ahí porque Él es fiel, presente en su infinita misericordia. Que cuando cantes cuán grande es mi Dios, reconozcas su grandeza y tu necesidad de Él. Que cuando cantemos Señor mi Redentor y Roca, estés viviendo realmente por la fe en el regalo de redención que fue dado a ti por gracia y estés viviendo anclado en esa roca que es Cristo. Así, cada alabanza que damos al Rey, que sea para exaltarlo a Él, no para exaltarlos a nosotros, para exaltar al Rey. Sea que aplauda, que levante las manos, sea que llore, sea que cierre los ojos, que los abras, que tus emociones sean también para la gloria del Señor. Hermanos, no estamos aquí para seguir un patrón, un ritual. Queremos alabar genuinamente y centrados en Él.
en orden, como Él merece. No importa tu circunstancia, en salud, enfermedad, en prueba, en victoria, el Señor es soberano. Y Él todo lo puede y todo lo hace. Pero es Él, es su voluntad. Tenemos que someternos a ella. En su soberanía Jesús usó un burro para recibir adoración y alabanza. Se oye extraño, ¿verdad? Usó un burro para recibir adoración y alabanza. Quizás uno de los animales que menos cariño le tiene la gente, ¿verdad? Vamos a decir. Más abusado. Pero el burro no es la figura principal aquí. No es el digno de honra ni de gloria, pero sirvió al rey para que recibiera ese honor y esa gloria sin excusa. Estuvo al servicio del rey en el momento que Jesús lo necesitó. La pregunta es, ¿estás dispuesto a preguntar a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que haga? Preguntarlo es fácil. Ahora, ¿estás dispuesto a recibir la respuesta y cumplirla? Que cuando Jesús diga, haz esto, tú lo hagas. Porque lo necesito. Hacer lo que pide Jesús. Aquellos que le clamaban no tenían otro propósito que no fuera cumplir sus deseos y sus metas, no los del Señor. ¿Estás dispuesto a dejar tus deseos por seguir y servir a Jesús? A ser el que lleva la verdad, al que lleva el camino, al que lleva al soberano en ti para que otros lo conozcan. Ser el instrumento como fue el burro, sin recibir atención, sin recibir gloria, sin recibir nada, para que Él reciba toda la gloria y toda la alabanza. Nosotros no merecemos nada, no somos más grandes que el burro, ni somos menos tampoco. No se trata de nosotros, se trata de Él. Así que no somos más importantes ni más útiles para la tarea de cargar al rey. Pero sí, el Señor pide fidelidad, pide sinceridad, pide compromiso, sumisión total. ¿Qué te impide que lleves al rey para que reciba la gloria? ¿Qué te impide que tú presentes al rey para que reciba la gloria? ¿Qué te hace falta para que reconozcas y sirvas con fidelidad al rey soberano? ¿Reconoces que Él es el rey soberano todopoderoso, que Él es el Señor? El rey tiene que ser adorado, tiene que ser aclamado, tiene que ser amado, tiene que ser servido con toda honra y toda gloria por siervos fieles. Para eso tienes que reconocerlo y servirle con todo tu corazón. Vivir honrando y glorificando su nombre en todas las cosas. La pregunta es, ¿estás listo y dispuesto para hacer lo que Jesús te pide? Para que sea de corazón, para que sea genuino, para que sea para su gloria. Oremos. Te damos gracias, Señor. Pedimos, Padre, que tú examines nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos entender, Padre, cuánto necesitamos poner nuestra mirada en ti, Señor. Cuánto necesitamos establecer nuestra mira en ti como Redentor, como roca, Señor, como Salvador, como soberano, como omnisciente, como omnipotente, todopoderoso, Señor, que eres. Que podamos, Señor, quitar nuestra vista de nosotros y ponerla en ti, Señor. Que cuando te alabamos, Señor, que cuando te aclamemos, lo hagamos para tu gloria. No porque necesitamos de ti, Señor, no porque tú nos das, sino porque tú la mereces, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Te pedimos perdón, Padre, en este momento y todo aquel, Señor, que tú has visto, Padre, arrepentimiento, que tú has visto sumisión, que tú has visto que entrega a ti, Señor, en esta mañana, que tú, Señor, recibas esto en adoración a ti, Señor. Queremos ser lo que tú esperas de nosotros, siervos fieles, Señor, dispuestos a honrar tu nombre, Padre.
Bendice a cada uno, Señor, que bendice tu iglesia, Padre, que podamos unánimes ser el cuerpo que tú esperas para ti, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que